Senadora Yasna Proboste tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra y, por cierto, al director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Taller, que se encuentra con nosotros. Y quiero partir señalando que voy a votar a favor de este proyecto de ley porque nos parece que es importante que el Estado reconozca que ha tenido dificultades y que particularmente la crisis que se vive en la macrozona norte del país es una situación de la cual el Estado tiene que hacerse cargo. Cruzar las fronteras no significa solo el que hoy día seamos capaces de establecer condiciones para que con mucha claridad digamos cuáles son las condiciones en las cuales las personas tienen que convivir en nuestro país. Y por lo tanto toda la integración en este proyecto de ley con sanciones frente a la incivilidad nos parece que va en la dirección correcta. Con la misma claridad quiero señalar en que hay normas que es necesario poder revisar. Y particularmente me quiero referir, presidente, al acceso a la educación. Y lo digo porque me parece que en este proyecto de ley hay iniciativas que van en la dirección correcta respecto del interés superior del niño, por ejemplo, en el artículo 4, en donde señala que tratándose de niños, niñas y adolescentes, el Estado a través de sus organismos va a solicitar la colaboración de las autoridades competentes del país de origen o a los organismos internacionales para efecto de recibir asistencia requerida o necesaria. Y por lo tanto, nos parece que este inciso refuerza la protección a los niños y niñas y adolescentes, artículo 4. Pero nos encontramos que en este mismo proyecto de ley, en el artículo 17, en lo que dice relación con el acceso a la educación, lo que se hace es que se genera una discriminación. ¿Qué es lo que dice el artículo 17? El acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales, el requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 16. Entonces, esta norma que establece esta posibilidad de priorizar a los nacionales para asegurar su derecho a la educación, en nuestra opinión, no solo constituye una discriminación arbitraria en el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sino que además vulnera el artículo 19, número 2 de nuestra propia Constitución respecto de igualdad ante la ley. Y nuestra ley sobre garantía y protecciones integrales de los derechos de la niñez y de la adolescencia, ley 21.430, en especial el artículo 8 que consagra el principio de igualdad y no discriminación. Lo digo, presidente, porque en esto también veo una inconsistencia. Y lo digo porque cuando uno mira qué es lo que está pasando en países que hoy día tienen una alta incidencia en la crisis migratoria en Chile, particularmente lo digo pensando en el país de origen, en Venezuela, hemos conocido recientemente a través de la Red Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que realizó un informe que permite identificar las principales tendencias y hallazgos relevantes del monitoreo sobre la situación de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Este informe nos dice en que existen muertes, abusos, violaciones a la integridad personal y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Supone un promedio diario de 8 niños, niñas y adolescentes que se ven vulnerados en sus derechos. Entonces, a mí de verdad, presidente, no me resulta muy consistente cuando escucho a mis colegas de la oposición, de la derecha chilena, que aboga por lo que está ocurriendo en Venezuela, bien por ello, pero cuando deciden migrar, proponen iniciativas que generan una profunda discriminación a esos niños y niñas. También me parece que en el artículo 86, que dice relación con los impedimentos, que no podrán solicitar ni obtener carta de nacionalización a aquellos extranjeros que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones,
los que hayan sido condenados por hechos que en Chile merezcan la calificación de crímenes o simples delitos sin resultar aplicables para esto lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal. En el numeral 2, los que no hayan aprobado el examen de conocimiento sobre culturas y educación cívica chilenas, y lo que señala en esta norma que en caso de reprobación o inasistencia, el extranjero no podrá rendir nuevamente este examen sino hasta un año después de verificada cualquiera de dichas circunstancias, salvo que haya reprobado o no asistido en 3 oportunidades al examen, caso en el cual debería transcurrir 5 años desde la última reprobación o inasistencia para poder rendirlo nuevamente. Así reza la indicación presentada en este proyecto de ley. A mí me parece que, tratándose de los contenidos, estos deberían considerar a lo menos materias relacionadas con la historia de Chile, actualidad cívica, política, género y derechos humanos. Y por lo tanto, me parece que hoy día también es una situación que es necesario poder revisar. Se sugiere también revisar la norma que está en el numeral 1 del artículo 3º, que establece un agravante de responsabilidad penal para las personas extranjeras que estén en situación irregular en el país. Ello aplicaría no solo a las personas que ingresan irregularmente, sino también a las personas que, habiendo tenido un permiso de residencia o de ingreso, no lo han renovado luego de que estos permisos pudieran vencerse. Entonces, estimamos que el sentido de la norma debería orientarse a las personas que aprovechan de su situación de ingreso irregular para cometer ilícitos al no ser registrado ante la autoridad migratoria y o policial. Pero además, presidente, mire, para quienes hemos trabajado largo tiempo en educación, nos parece que hay una situación que es compleja desde el punto de vista de lo que ocurre en la escuela. Y esta norma y este proyecto de ley no se hace cargo de esas dificultades, y no tiene nada que ver con las disposiciones que se han presentado en este proyecto de ley, que ya lo he señalado anteriormente y he expresado mi rechazo a esas indicaciones porque constituyen una discriminación arbitraria inaceptable. Pero creo que además el proyecto no se hace cargo de los problemas que hoy día tenemos. ¿Cuáles son? Los estudiantes que ingresan al sistema escolar, como no tienen solamente su identificación, su RUT, para poder matricularlos, no tienen su ficha, su registro social de hogares vigente. Por lo tanto, a la hora de definir quiénes son los estudiantes que acceden a las raciones de alimento, el establecimiento educacional realiza medidas objetivas, prioriza de acuerdo al índice de vulnerabilidad escolar. Y como los estudiantes migrantes no tienen un registro social de hogares, no tienen una estratificación y por lo tanto quedan fuera del programa de alimentación escolar. Como los estudiantes migrantes no tienen registro social de hogares, ese establecimiento educacional no puede impetrar por ello la subvención escolar preferencial, que se hace de acuerdo al IVE, al índice de vulnerabilidad escolar. Y por lo tanto, la escuela además, cuando uno mira los datos generales, un establecimiento puede tener una alta concentración de alumnos migrantes porque está en una zona dentro de la ciudad que acoge a muchos estudiantes migrantes. Sin embargo, esa escuela está sometida a un estrés financiero porque no puede entregar todas las herramientas que sí le puede entregar a los estudiantes y finalmente se termina perjudicando la propia comunidad escolar, porque son estudiantes que son vulnerables, que por lo tanto requieren mayores estrategias y herramientas para lograr que desarrollen aprendizajes significativos, pero no tienen acceso a la subvención escolar preferencial, no tienen, porque no tienen registro social de hogares, no tienen acceso a la alimentación y como no tienen todo lo anterior, el índice de vulnerabilidad escolar de ese establecimiento educacional no los puede considerar y por lo tanto la comunidad escolar queda ajeno a un conjunto de beneficios que sí debería tener. Y por lo tanto esto no es atribuible a las indicaciones que han presentado que generan discriminación arbitraria por parte de la derecha en este proyecto de ley, sino que no se hace cargo de los problemas que hoy día existe en el sistema escolar para enfrentar la crisis financiera, particularmente de la educación pública, porque los estudiantes migrantes en su mayoría llegan a la educación pública. Por lo tanto, yo voy a votar en general en este proyecto de ley a favor. Espero que el Ejecutivo haga las mejoras que requiere. Todo lo que hemos planteado en materia de subvención escolar es indicación
exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, vamos a ver si es que verdaderamente el Ejecutivo tiene voluntad de hacerse cargo de lo que hoy está generando la presencia, particularmente en la macrozona norte, de una alta presencia de estudiantes migrantes en el sistema escolar y la crisis financiera que conlleva al no tener un instrumento que efectivamente garantice que esos estudiantes puedan aportar a la escuela la subvención escolar preferencial, solo por dar un ejemplo. He dicho, señor presidente. Muchas gracias.